Hey, ¿qué tal? Después de mucho tiempo, hoy iniciamos con una nueva serie en el canal, donde vamos a analizar a grandes fotógrafos que han marcado la historia con su estilo, su dedicación y su trabajo fotográfico. Iniciaremos con una de las figuras que marcó la década de los 70s y los 80s, que fue cuando se consolidó su fama. Hoy es mundialmente reconocida como fotógrafa de celebridades e incluso fotógrafa de la realeza. Si aún no sabes de quién estoy hablando, por supuesto que estoy hablando de Annie Leibovitz. Exploraremos qué técnicas usa, por qué sus retratos se sienten tan íntimos, por qué sus retratos también se sienten tan teatrales y tan cinematográficos. Trataré de contarles un poco sobre su obra y también por algunos datos curiosos. Y bueno, si aún no sabes quién es Annie Leibovitz, te doy un rápido recap. Annie Leibovitz es una fotógrafa estadounidense más reconocida por sus retratos. Su papá era militar y ella comenzó a experimentar con la fotografía durante su estancia en Filipinas por la guerra de Vietnam. Cuando regresó, comenzó a estudiar arte en San Francisco. En la década de los 70 comenzó a trabajar para la revista Rolling Stone, cuando esta revista aún era una revista pequeña y underground. Y quizás ubiques más estas imágenes de ella. Esta foto con Yoko Ono y John Lennon fue la última fotografía de John Lennon con vida. Unas horas más tarde fue desvivido. Por supuesto, Demi Moore embarazada, que fue una fotografía que rompió estigmas de la época. Whoopi en la bañera, que también causó un gran revuelo en su época. Y más recientemente la reina Isabel. Aunque hay muchos retratos obviamente más recientes, pero bueno, ese es uno de ellos. Si quieres saber más de su vida, te dejo en la descripción un documental que fue uno de los que yo vi para informarme sobre su vida, que me parece muy completo, está producido por su hermana y vienen muchas anécdotas interesantes. No quiero abordar demasiado sobre su vida, quiero enfocarme un poco más en su obra. Pero por otro lado también Annie Leibovitz es una persona que gran parte de su trabajo es causa y efecto de sus vivencias y de su persona. Durante su estancia en la revista Rolling Stone, Annie estuvo cubriendo documentalmente desde manifestaciones hasta grandes bandas como The Rolling Stones. Y de hecho fue a esta banda a la que acompañó durante al menos unos 3 meses en una gira. Annie se implicó tan íntimamente con esta banda que realmente era parte de uno de ellos. Mick Jagger lo dice en el documental. Ella se había convertido en uno de ellos, ni siquiera se daban cuenta a veces que estaba ahí registrando absolutamente todo. Y realmente era una época en la que las drogas y el exceso estaban muy presentes. Annie durante este tiempo comía, vivía y respiraba prácticamente todo el tiempo con la banda. Logró capturar cosas de ellos tan íntimas que incluso había cosas que decían de que esto no puede salir y cosas que ni siquiera ellos se habían dado cuenta que habían sucedido, que ni siquiera se acordaban. Pero como te comento, si quieres ver más de esto, puedes verlo en el documental que está muy muy padre. El punto es que Annie se implicó tan íntimamente que comenzó a cruzar ciertos límites profesionales durante su estancia con ellos. Comenzó a abusar de sustancias también y comenzó a entregar fotos tarde, comenzó a ser errática en su trabajo y en su comportamiento. El editor en jefe de la época le preocupó muchísimo. Ellos ya sabían, y se cuenta en el documental, que esto podía ocurrir. De hecho, no quería que Annie fuera tanto tiempo y ella fue como que pues necesito explorar esto. Al final la dejaron ir. Con esta experiencia hubo una especie de rescate, no se menciona como tal cual, pero sí hubo una especie de oye, no, vente para acá, o sea, ya no te queremos ahí, regrésate. Fue a rehabilitación y le ofrecieron un trabajo en Vanity Fair. Esa experiencia con The Rolling Stones le ayudó muchísimo a consolidar su fama y la marcó absolutamente en todo sentido. Además, también se volvió parte de su esencia y de su fotografía. Además de esto, regresando a lo de Vanity Fair, la revista Rolling Stone se mudó a Nueva York, entonces fue como que un poco de todo. Annie para estas épocas ya era una figura altamente reconocida en el mundo de la fotografía. Había ya fotografiado muchísimos artistas, bandas sobre todo, y era reconocida por sus portadas y por su gran estilo documental de captar justamente la emoción y el momento. De hecho, se cuenta que para fotografiar a sus sujetos, ella entablaba una conversación con ellos, llegaba a conocerlos, incluso estaba en algunos casos días, horas, semanas con ellos, conociéndolos y haciendo fotos, que era, bueno, se dice que era muy silenciosa y que de repente ni siquiera se daban cuenta de que estaba ahí, pero eso le ayudaba a capturar precisamente el momento que
se convertía en portada. Esta cercanía que Annie tiene con sus sujetos la hizo convertirse en un referente de la fotografía. Annie no es cualquier fotógrafo, incluso Anna Wintour lo menciona. Si tú tienes a un artista que le quieres hacer una sesión de fotos y le dices de que fulanito de tal te las va a tomar, es como que te ponen muchos pero si les dices que Annie Leibovitz es quien les va a hacer la foto, inmediatamente dejan todo y ya están listos. Lo mencionan en el documental, hacen entrevistas a varias de las figuras públicas que Annie fotografió y está muy interesante el ver cómo se convirtió en esta persona tan importante, cómo le fueron dando esa apertura para ir experimentando con los conceptos y con todo, y cómo las celebridades confiaban en su trabajo y en ella. Lo que la hace especial, creo yo, y se ha mencionado en muchos artículos y eso, es que ella no solo toma una foto, sino que construye toda una escena. Creo que su punto narrativo está muy fuerte en la cuestión de que ya sea algo documental o sea algo posado y totalmente maquetado, se piensa mucho. Varias figuras lo dicen. Annie Leibovitz es demasiado obsesiva con que sus fotografías queden bien. Y si tú ves los documentales y las entrevistas y los detrás de cámaras, no solamente llega a hacer fotos, sino que tiene todo esto ya planeado. Sobre todo últimamente en su carrera se ha dedicado en hacer portadas y trabajar para revistas de moda y campañas publicitarias, pero en sus primeros trabajos era como muy documental. Se fijaba mucho en el momento, en la emoción, en el sujeto, en conocer el sujeto y hacerlo ver vulnerable, no solamente de esta celebridad y aquí está en el pedestal, sino que te mostraba otra vista de ellos. Por eso los retratos de Demi Moore y los retratos de Whoopi y los retratos de John Lennon fueron tan provocadores y dieron tanto de qué hablar, porque se mostraba de una forma en la que no se solía mostrar a los artistas. Pero en su otra etapa, donde ya hacía más campañas publicitarias y fotografía de moda, aquí ya construía todo este concepto. De hecho, creo que comenzó a construir estos conceptos desde antes. Hay una fotografía de unas rosas que le tomó a, no me recuerdo qué actriz, aquí lo pongo. Y bueno, en esas rosas, en el documental se cuenta que la actriz estaba muy insegura porque era como que me va a acostar en una cama de rosas con espinas que acaban de comprar en un mercado, y ella puso a sus asistentes a que le cortaran todas las espinas, espina por espina, para que la actriz estuviera cómoda, y la foto fue una foto también de portada. Y realmente ella comenzó aquí como a construir sus conceptos para el sujeto que iba a fotografiar. No era simplemente algo como que agarraba cualquier cosa, pero sí cuenta ella que comenzaba a agarrar conceptos muy obvios. Ella decía de que pues es que no hago la gran cosa, simplemente es, por ejemplo, si con esto de las rosas era para una película que se llamaba así o algo así. Entonces realmente a veces agarraba conceptos muy obvios y los transformaba en toda esta narrativa o historia que funcionaba. Entonces sí, Annie, al ver su obra, y si tú ves su obra, quizás concuerdes conmigo, es una obra muy variada. Puede tener retratos muy sencillos con una sola luz, o puede tener retratos muy elaborados con todo este equipo detrás, con todos estos conceptos. Su trabajo es muy variado. Siento que ella no es una persona muy técnica. En todas las entrevistas que he visto y todo lo que he podido recopilar, se dice siempre que ella no es una persona muy técnica. Ella utiliza lo que sea que le funcione para decir lo que quiere decir. Realmente no le importa qué equipo utiliza. Ella solo quiere que el trabajo esté hecho. En algunas de sus fotografías utiliza muchísimo Photoshop, otras son muy básicas, pero realmente su trabajo es muy variado. Así que fue un poco difícil definir qué es Annie Leibovitz, pero al mismo tiempo sabes que es una foto de ella. Retomando los comentarios que hace Anna Wintour, que me parecen muy acertados y como también muy íntimos de alguien que conoce a esta pues fotógrafa y de también una figura que es súper importante en el mundo de la moda. Anna Wintour comenta que podrá haber muchísimos fotógrafos, pero realmente a ninguno le importa tanto como a Annie. Annie se sumerge en el concepto que quiere dar. Annie se sumerge en la fotografía. Annie respira y vive la fotografía. Y es realmente muy meticulosa con su trabajo. Annie comenzó siendo una persona muy observadora. Veía cosas que otros no podían ver y tiene la capacidad de capturarlo. Una de sus referencias como de fotografía cuando en sus inicios fueron, y esto lo voy a leer, Henri Cartier-Bresson y Robert Frank. A ella le gustaba mucho la manera en que podían capturar como esa esencia del documental. Pero luego su fotografía, como ya les dije, fue evolucionando a algo más íntimo, donde ella interactuaba con el sujeto lograba confiar en ella y entonces ahí podía lograr esas fotos que trascendían y eso le fue ganando esta fama con los famosos de que podía conseguir esa confianza y que la gente ya confiaba en ella ciegamente para hacer sus retratos. Cuando vemos a una figura tal como Annie Leibovitz, que
su nombre está en todos lados y que realmente vemos también sus fotografías en todos lados porque han tenido gran alcance, en gran parte porque en ese entonces era mucho más fácil. O sea, el trabajo de Annie Leibovitz no se veía en Instagram en un perfil que se pierde, sino que se veía en todo el mundo por las impresiones de las revistas, de las portadas. Entonces, tener ese alcance y esta fama te hace pensar que probablemente pues nunca se equivoca o nunca ha tenido un error o nunca tuvo un desliz. No sé, creo que es mi impresión. Pero realmente Annie, yo no creo que sea el único error que tuvo en su carrera. Y de hecho es curioso verla trabajar en el documental. Ponen algunos detrás de cámaras y luego de repente en la sesión que le hizo para la película de María Antonieta, era como de que presionando a sus asistentes de que, oye, nos quedan 20 minutos de luz, o sea, ya trae a los actores. No sé, yo pensaba como, o sea, después pasan como escenas de cómo hacen la sesión y luego se termina la sesión y luego dice como que, pues sí me gustó el resultado, pero creo que pudimos haber hecho muchas otras cosas. Entonces como que esto te aterriza a la persona de esta gran fama mundial y te la acerca muchísimo. Cuentan en el documental también una historia sobre Vía, que era la persona que se encargaba de seleccionar las portadas. Entonces cuenta que la mandan a una comisión a hacer unas fotos y ella solamente los pone sobre fondo blanco, y ella cuenta en el documental así como que pues yo solo fui, los puse sobre fondo blanco, hice la foto y entonces llega y Beatriz, me parece que se llama, la regaña y le dice de que ¿qué te pasa? Esta era tu oportunidad de hacer realmente algo importante y algo grande. Para esto parece ser que era en sus inicios en Vanity Fair. Y entonces ella se queda como que no manches, chin, la mega zurré. Así que como que a partir de ahí ella se da cuenta de que realmente le están dando la libertad creativa y que confían lo suficientemente en ella para que ella haga literalmente lo que quiera. Y se menciona como un comentario que ya no se le da como más seguimiento en el documental, de que Annie Leibovitz no conoce límite de presupuesto. O sea, si se le ocurre ella hacer, ya no lo abordan más, pero yo me imagino que si a ella se le ocurre hacer algo grandísimo y súper producido, ella lo hace y no le importa realmente cuánto le asignaron de presupuesto. Y esto siento que este error que tuvo la hizo darse cuenta de que realmente las personas confiaban en ella y que podía hacer lo que ella quisiera, para contarlo como ella quisiera contarlo. Y entonces comenzó a explorar más estas portadas conceptuales donde agarraba pues un concepto como el de las flores que ya les conté. Por si no sabías, Annie Leibovitz tiene de hecho una masterclass donde, por lo que sé, simplemente aborda más temas como filosóficos y sobre la composición y sobre qué decir en la foto, más que técnicos como luz y todo eso. Me costó un poco de trabajo encontrar información respecto a cómo ilumina y todo eso, y sobre todo porque Annie Leibovitz ya no hace ella tal cual la iluminación. Digo, obviamente yo quiero pensar y me imagino que tiene sus bocetos, sus conceptos, qué quiere hacer en la foto, y tiene un equipo que la respalda, y entonces ella ya no tiene que hacer todo tal cual ella con sus manos. Y ella misma no se considera una fotógrafa muy técnica. Como te dije antes, ella en entrevistas ha dicho que realmente no le importa eso, ella simplemente toma lo que le sirve para contar lo que quiere contar. Ella suele utilizar grandes difusores. Le gusta más usar luz natural, pero también utiliza grandes luces. Creo que realmente varía muchísimo dependiendo del cliente y el trabajo. Su fotografía es tan variada que puedes ver una foto, por ejemplo, las fotografías que hizo para Disney, para la campaña de Disney con actores famosos sobre los cuentos de hadas, no tienen absolutamente nada que ver a lo mejor con la fotografía documental que ha hecho antes. Entonces sí tiene fotos muy variadas y uso de la iluminación muy variada. Por ejemplo, también en el retrato de 2007 de la reina Isabel se dice que utilizó, lo voy a leer, una fuente de luz suave lateral y luces traseras para crear separación, además de banderas para crear sombras. Y también, según leí en otro lado, esa foto, una de esas fotos, no la hizo tal cual. Le tomó la fotografía a la reina Isabel en un fondo gris, hizo el montaje después de el jardín del Palacio de Buckingham en postproducción. Entonces, realmente también el trabajo de Annie puede ser todo en set o puede ser una composición en Photoshop. Estos datos técnicos se los voy a leer porque la verdad no me los aprendí, luego me equivoco muchísimo y me tardó 1000 años en hacer este video. Así que Annie trabajó con cámaras de formato medio como la Mamiya RZ67 o la Contax 645. También pasó por Canon 1DS y Nikon D800, D850, y hoy en día usa Hasselblad digital en producciones grandes. Pero también
parecía que esto dependía muchísimo de la producción, y otra entrevista que leí decía que realmente ya no le importaba el equipo. Entonces creo que por sus manos han pasado desde cámaras compactas, desde cámaras de 35 milímetros, medio formato, formato completo, y realmente ya no le interesa tanto. Respecto a las ópticas de Annie Leibovitz, realmente ahí encontré como que una discrepancia de información, porque se decía que le gustaba mucho compactar planos con lentes telefoto. Pero también encontré que su favorito era el 35 milímetros en otra entrevista, y que siempre utilizaba en sus inicios el 35 milímetros y el 55 milímetros. Entonces, bueno, ahora sí que pues toda la gama, ¿no?, de lentes. También mencionaba un 24-70, y luego en otras fuentes era como que siempre utilizaba teleobjetivos. Pero creo que igual que el resto de las cosas, a ella no le importa tanto qué equipo utiliza, sino que le solucione. Entonces es de que, ok, en esta fotografía me va a funcionar más el 50, entonces utilizo el 50, en esta me va a funcionar más el 24, entonces utilizo el 24, y realmente no es algo como que ella siempre utilice, que sea como característico de ella. Más bien lo característico de ella es que utiliza lo que le funcione. Sobre la composición y dirección, Annie piensa muchísimo como una directora de cine o de teatro. Aunque también en la parte documental, ella pues ahora sí que simplemente sabe ver justamente lo que tiene que ver. Se menciona también que Annie trabaja con conceptos muy simples, básicos, que no tienen realmente algo profundo. Sin embargo, sus retratos no son simples retratos, sino que cuentan una historia. Ella dirige a los sujetos como si fueran actores, no les pide una pose, les pide una emoción. A veces provoca a los sujetos, a veces los hace sentir incómodos para que le den eso que ella está buscando. Y sobre todo se pone muy íntima con ellos para que muestren esa vulnerabilidad. Realmente no sé cómo aborda esa comunicación con ellos. No sé si llega y les dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O simplemente su personalidad hace también que la gente naturalmente confíe en ella. Pero sí sé que entabla esta conversación con el sujeto primero y hace que el sujeto confíe tanto en ella que comienza a mostrarse tal cual es. Respecto a la composición, si tú ves la obra de Annie Leibovitz completa, todo desde sus inicios hasta el final, hasta lo último que ha hecho, no utiliza una simple regla de composición, e incluso los encuadres que maneja son muy variados. Puedes ver una foto angular muy amplia y puedes ver fotos con cuadros muy cerrados. Entonces realmente su composición y todo lo que hace es muy variado y dependiendo de lo que quiere decir, lo que la hace un poco difícil de analizar, porque cada obra entonces habla por sí misma. Es al final de una misma autora, pero cada obra dice algo por sí sola, y entonces es más difícil verlo como en un conjunto. Hay una anécdota también que me gustó mucho en el documental, que ella le está tomando foto a un bailarín que hacía mucho tiempo ella tenía la inquietud de capturar el baile, la esencia del baile con una fotografía. Y al final ella dice de que el baile no se puede fotografiar, no puedes registrarlo con una cámara. La anécdota es que le está tomando fotos ya en la actualidad de cuando es el documental al bailarín, y entonces están hablando como del pasado y las veces que ella se quedó semanas, que iba a verlos a entrenar y les tomaba fotos, y ellos también cuentan, y es una historia que se repite con las personas que han sido fotografiadas por ella, que luego ni se dan cuenta de que está ahí. Y entonces ella le dice, sentada en el suelo como muy casual, de que esto no es nada. Bueno, toma la cámara y le dice como que esto no es nada, o sea, esto solo es una herramienta, esto no es real. Lo que es real es esto. Y se refiere como a lo que están hablando, lo que están viviendo en ese momento. Y creo que eso habla también mucho del trabajo de Annie, porque podrás pensar a veces, y creo que también ella lo menciona de alguna forma, que al final de cuentas tú como fotógrafo eliges dejar algo fuera y eliges mostrar algo. Y lo menciona una persona en el documental, lo dice como que es crítica de arte, de hecho. Ella dice de que Annie, o sea, sí toma fotos de las personas en un momento, pero eso también incluso está construido, aunque sea una emoción en ese momento, también está construido. O sea, el hecho de que ya es una foto ya no lo hace tan real. Y bueno, eso me pareció muy interesante. No sé a ti qué te parezca. Sobre el estilismo y la producción. Realmente Annie trabaja ya con equipos grandísimos. Entonces, las fotos no solamente son de ella, sino que incluyen a todo su equipo de vestuaristas, de directores, de escenógrafos, asistentes de iluminación y obviamente editores. Sin duda, Annie Leibovitz llevó
el retrato editorial a otro nivel. Ayudó a convertir la fotografía en parte del arte pop y de la cultura visual masiva. Hoy muchos fotógrafos y fotógrafas se inspiran en su estilo y en su trabajo para crear. Es cierto que también ha recibido críticas sobre qué tanto es su nivel de intervención en la fotografía. Pero te guste o no te guste, la verdad es que Annie Leibovitz se hizo un nombre. Es una figura, es una referencia y está en los libros de historia y ha expuesto en galerías muy importantes. Annie ha logrado lo que muchos de nosotros queremos lograr. Además, tiene una legendaria carrera de 50 años. ¿Quién tiene una carrera tan longeva? ¿Qué ganas? ¿Qué te pareció Annie Leibovitz? ¿Te gusta su trabajo? ¿No te gusta su trabajo? ¿Lo aborreces? ¿Hay alguna foto que sí te gustaba, que ya conocías y no sabías que era de ella? O bueno, no sé. Si te gustó, dale like y suscríbete, que esto me ayuda muchísimo a hacer más videos y espero de verdad estar más pendiente y ponerme también las pilas para hacer más videos, porque la verdad me cuesta muchísimo trabajo. No estoy acostumbrada a esto y me siento súper rara hablándole a una cámara, pero aquí estoy intentándolo porque quiero comunicar, quiero platicar y también mejorar, obviamente. Nos vemos en el siguiente video y te dejo aquí abajo en la descripción todas mis fuentes, el link al video y pues adiós.